Antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer, ya llevamos, esta es la tercera charla y estamos muy contentos del trabajo que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con visibilizar no solamente la historia del colegio, sino también esos archivos y todo el patrimonio que significa la escuela para la historia de la ciudad. Antes que yo siga desarrollando, le doy la palabra a la directora del Distrito Centro, Ayelen Barakat. ¿Lo dije bien, Ayelen, tu apellido? Perfecto. Dale. La mayoría es Bacarat cuando se equivocan, así que lo dijiste bárbaro, Nico. Buenas tardes a todos y a todas, un gusto estar compartiendo, como decía Nico, el tercer encuentro. La verdad que aprovecho también para felicitar a todo el equipo del Museo de la Ciudad porque lo han construido y llevado con mucho profesionalismo, así que hay que destacarlo. Y bueno, también saludar a Sandra, la directora de la escuela, España, y aparte de la comunidad educativa. Hay una comisión de docentes y exalumnos también interesada en toda esta temática. Yo eco en profesionales y en muchos vecinos y vecinos de la ciudad que también se sumaron a la iniciativa, así contentos, y sobre todo porque esperamos que estas ganas de participar también se traduzcan después en ganas y ser parte de la puesta en valor del archivo en sí, cuando la pandemia nos lo permita, armamos los protocolos que correspondan para poder ir interviniendo en estos papeles que tanto valor tienen y que se ven que tantas cosas novedosas, llamativas y valiosas nos van a permitir descubrir. Espero que nos acompañen en este tercer encuentro y tenemos 3 oradores que seguramente Nico va a presentar con mucha trayectoria. Así que será un gusto aprender en estos minutos de ellos y también tomar las herramientas que nos sirvan para poder implementar en lo que viene, que tiene que ver con recuperar el archivo del ex Nacional 1 de la mano de las autoridades de la escuela y también con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia y la Municipalidad de Rosario. Bueno, un beso para todos. Gracias, Ayelen. Sandra, desde la escuela, antes de que comencemos, unas palabras sobre todo lo que significa, ¿no? Este recorrido de encontrarnos ya en la tercera charla con la misma energía que la primera, ¿no? Sí, la verdad que este es un acontecimiento muy grato, esencialmente para toda la comunidad educativa, para la comisión directiva, perdón, para el grupo directivo y para la comisión organizadora de este camino a los 150 años, que está integrada por muchos compañeros y compañeras, y también, ¿por qué no?, a la de la Asociación Cooperadora, de la cual forma parte Alfredo Coniglio, que hoy va a hacer uso de la palabra también y que nos llena de orgullo y agradecimiento y felicidad. Quería particularmente agradecer, bueno, nuevamente voy a mencionarlos, aunque resulte redundante, tanto al Museo de la Ciudad, como al Distrito Centro, como al Fondo de Asistencia Educativa, como al Ministerio de Educación, ya que en un convenio marco estamos llevando adelante la revalorización de un patrimonio cultural de la ciudad, como es el ex Colegio Nacional número 1, actual Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada 430, que, bueno, continúa continúa formando ciudadanos con convicción, con noción de justicia y de también el sentido de la igualdad de oportunidades. En este camino a los 150 años, estamos atravesando el 146 aniversario de nuestra escuela, que a pesar del contexto, nuestra intención era celebrar con todos, al menos es lo que sentimos que estamos haciendo, y bueno, por ello agradecemos este acompañamiento y apoyo. Preciso, a pesar de que robe unos minutitos, preciso agradecer a Alicia Mejías, a Mario Luque, historiadores que echaron luz
junto a Oscar Martino, integrante de la comisión organizadora y también periodista y docente de nuestra institución, echaron luz sobre la historia de nuestra escuela en el primer conversatorio. También quiero agradecer a Javiera Díaz, a Pedro Frunis, quienes nos adentraron en el estudio de archivos, al igual que a Raquel Ilia, museóloga y también ex docente de nuestra institución educativa, quienes generosamente han asistido a la convocatoria, y en particular a Nicolás, quien se ha ocupado con tanto esmero, y el apoyo también de Ayelen. O sea, realmente creo que este último conversatorio de mi parte es de agradecimiento, y también a todos los que nos acompañan, ya que es de alguna manera la intención abrir las puertas de nuestra escuela para la comunidad, en realidad para que se adentren en una historia que también pertenece a la ciudad de Rosario. Y en el día de hoy yo me atrevo también a agradecer a Gisela Galassi, Belén Brediche, historiadora y también, por lo visto, conservadora del Museo de la Ciudad, al igual que Eduardo Quintili. Los integrantes del Museo de la Ciudad nos han visitado nuestra institución, por eso en su momento se agradeció. Bueno, este es el nombre de la comunidad educativa, y agradecer en particular a Alfredo Coniglio, quien nos acompaña en la Asociación Cooperadora desde siempre, es egresado en 1959, experto en estadística, y bueno, realmente a quienes le tenemos un gran cariño, y agradecemos que todos ustedes estén hoy aquí. Ojalá que podamos revalorizar por los estudiantes actuales, que son realmente la promesa de nuestra vida académica y de nuestra vida institucional, ¿no? Bueno, y por último, quería también comentar que quienes estén interesados en contribuir a que esta tarea de archivo y otras se puedan llevar adelante, la cuenta es ayudemosal12020@gmail.com, y si no, al Facebook institucional nuestro, también serán muy bienvenidos siempre. Muchas gracias. Sandra, un placer escucharte, a Ayelen también lo mismo. Cuando hablamos así desde lo que nos gusta, ¿no? Es porque la verdad que es una mesa de trabajo muy amplia, pero que el objetivo es claro. Digo, hay una cuestión que decía recién Sandra, que tiene que ver con acercarnos al nacional, a la historia del ex nacional, acercarnos a la historia de la ciudad, pero sobre todo vincular lo que tiene que ver con la ciudadanía, con las instituciones, ¿no? Y desde ese lugar los archivos son una excelente excusa, y a nosotros que nos gustan los archivos más todavía, y sobre todo los que tuvimos la oportunidad de ver el cúmulo de papeles que hay, les aseguro que nos genera mucha curiosidad. Y como decía Sandra, asumo esto, estas charlas, además de poner en agenda el tema, de debatir, de problematizar, tienen como excusa que se acerquen a darnos una mano, porque la tarea es muy compleja y es un gran desafío que no necesariamente es determinado solamente por una decisión política, sino por una cuestión general vinculada a la ciudadanía, a la política, a las instituciones, que aportan conjuntamente a la construcción ciudadana, ¿no? A la construcción de la historia de la ciudad. Y desde ese lugar, que me fui ya yo me extendí para cualquier lado, pero un poco bajar. Sandra ya presentó a los expositores del panel de hoy, incluso a Alfredo Coniglio, que va a ser quien cierre y seguramente nos acerque a ese principio que tuvimos con Alicia, con Mario y con Oscar, que está bien vinculado, es un ex alumno Promo 59, pero antes de meternos con Alfredo, vamos a ser un poco más duros, más técnicos y más cercanos a la idea de cómo gestionar esos archivos, que en este caso, si ustedes ven, el ciclo tiene una coherencia en el sentido de poner en tema la historia, saber que hay muchos papeles, ¿sí? Saber que es un archivo escolar, o sea, esa cuestión de acercarlo a qué tipo de archivo estamos abordando, y ahora ya a meter manos, ¿sí? Y para meter manos en los archivos es necesario trabajar con los especialistas. Y Gisela Galassi, Belén Brediche y Eduardo Quintili, cada uno desde su especificidad, todos trabajan en soporte papel. Belén trabaja en el área de documentación, también del museo, o sea que tiene no solamente
todo lo que es la documentación en soporte papel, sino que también ha trabajado mucho y trabaja con lo que tiene que ver con la colección objetual del museo. Y Eduardo es del archivo fotográfico, ¿sí? Ellos dos son nuestros compañeros, al igual que todo el equipo del museo que viene sosteniendo el ciclo y trabajando muchísimo, a quien le extiendo el agradecimiento. Y Gisela Galassi es la pata de la provincia, pero aparte de ser la pata de la provincia, es una especialista en este desafío y en este cúmulo de papeles que no se sabe por dónde empezar. Así que, Gisela Galassi, te agradezco muchísimo tu presencia y te doy la palabra y contanos un poco por dónde empezamos, porque es complicado. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por poder participar. Muchas gracias a vos, Nicolás, en tu nombre al Museo de la Ciudad, a toda ese grupo de gente que vengo conociendo desde hace muchos años, y también, bueno, al resto de las personas que están involucradas en este proyecto de recuperación del archivo del ex Colegio Nacional. Yo celebro ya desde ya que esta iniciativa está en marcha, ¿no? Siempre la recuperación de un archivo es importantísimo para la ciudad, y más un archivo de esta naturaleza. Yo no quiero aburrirlos y que esta sea una charla meramente técnica, ¿no? Pero a veces cuando uno habla de un archivo, de los archivos o los documentos institucionales, uno tiene que empezar con alguna definición, sobre todo cuando hablamos de archivos justamente que, insisto, que tienen que ver con una institución que esté detrás, porque a veces la palabra archivo, como es una palabra polisémica, de alguna manera se traduce a distintos reservorios que albergan documentación. Pero para los archivistas, yo tengo de alguna manera una doble formación. Yo soy profesora de historia y también soy archivista. Para los archivistas, la definición técnica es que los documentos de archivos son los documentos que nacen en función de las misiones y funciones de las entidades productoras. Todos los documentos de archivos nacen orgánicamente en el ejercicio de las funciones de las instituciones que le dan origen. De algún modo, si lo pensamos de esa manera, a partir de esa definición, los documentos que hoy forman parte del archivo institucional del ex Colegio Nacional 1, no fueron creados, no fue creada esa documentación para que 150 años después los historiadores hurguemos en ellos, sino que esa documentación nació de justamente las misiones y funciones que la institución fue cumpliendo. Entonces, siempre para la ordenación documental, en primer lugar hay que hacer un trabajo interdisciplinario, pero para poder acceder a la información que está fijada en estos documentos, que quizás puedan tener distintos soportes, en general el soporte, supongo que primario y general es el soporte papel, para poder acceder de manera plena a la información que está alojada en estos documentos, hay que hacer una identificación. Muchas veces los historiadores, cuando estamos a cargo de estos proyectos o de los archivos, estas identificaciones las hacemos en función de ciertas temáticas o de ciertas cronologías, porque es la manera habitual con la cual nosotros trabajamos con la documentación. Pero la archivística nos ha enseñado como disciplina que justamente en la reordenación o recuperación de estos archivos institucionales, lo que hay que partir es justamente de las misiones y funciones que tuvo la entidad, los distintos cambios en el organigrama de la entidad, y a partir de ahí, de esa identificación de las misiones y de las funciones, ir ordenando las distintas secciones y series documentales que forman parte, insisto, del archivo institucional. También la accesibilidad a esta documentación, dice Michel Duchesne, un archivista francés que trabajó en un proyecto para el ICA, para el Consejo Internacional de Archivos, que es el órgano madre, el órgano rector de la archivística. Duchesne dice que para que haya una accesibilidad plena a los archivos, hay que tener en cuenta factores de dos órdenes. Por un lado, del punto de vista legal, que efectivamente sean archivos de acceso al público. Este es el caso de un archivo de una escuela, entonces hay toda una legislación que hace que ese archivo pueda ser justamente accesible,
pero además de la cuestión de la decisión política y de toda la normativa que hace que una documentación sea accesible, también hay toda una accesibilidad de orden práctico. O sea, la documentación tiene que estar ordenada, tiene que estar en buenas condiciones de conservación. Si nos encontramos con documentos que están completamente mojados, o que tienen hongos, o que están podridos, digamos, no se puede acceder a la información plenamente. Entonces, para todo trabajo de recuperación de un archivo, hace falta un trabajo interdisciplinario. Hacen falta justamente los historiadores para que puedan historizar el contexto de nacimiento de esas instituciones. Hace falta archivistas para que de alguna manera puedan develar lo que tiene que ver con la identificación de las series documentales. Hacen falta curadores o conservadores que nos puedan dar recomendaciones mínimas y máximas que tienen que ver con alojar esa documentación y con la manipulación de la misma. Y después, bueno, hay normativas internacionales que tienden justamente a que esta accesibilidad, insisto, sea plena. Pero ya el hecho de que exista la decisión política y la intencionalidad por parte de las autoridades de abrir este fondo documental y este archivo al público, ya me parece que es un gran paso. Y justamente en las distintas acepciones de la palabra archivo, nosotros nos encontramos con que el archivo es justamente el conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y su soporte material, producidos o recibidos por cualquier institución o persona en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, el archivo también es el contenido de la documentación. Otra de las definiciones es que el archivo es la institución archivística. En general, archivo cuando hablamos de institución se coloca con mayúscula, que tiene la custodia de los fondos y bueno, y lo puede brindar a la sociedad. Y también el archivo es el edificio o el depósito donde están alojados y conservados los documentos. Yo supongo que, bueno, que no tengo la suerte de conocer el archivo institucional del colegio, pero supongo que en algún espacio físico de la institución en algún momento se fue como que alojando esa documentación o arrumbando, y bueno, y se comenzó a denominar ese espacio como el archivo. Ojalá que, bueno, que con todas estas vinculaciones institucionales y con todo el trabajo que se pueda armar de manera conjunta, esto deje de ser justamente el depósito de la documentación y se convierta en un archivo con mayúsculas, ¿no? Insisto, para un trabajo de esa naturaleza hace falta la decisión política y también el trabajo de los distintos actores que se involucran en proyectos de este tipo. Las imágenes que ustedes están viendo y que les están compartiendo los compañeros del museo son de un trabajo que nosotros estamos haciendo en el Archivo General de la Provincia, de trabajo con uno de nuestros, con el fondo documental más importante que nosotros tenemos, que es el fondo del archivo de la División de Investigaciones de la Policía de Rosario. Este fondo se encontraba desde el año 2006 bajo la conducción técnica del Archivo General de la Provincia, pero todavía hasta el año pasado estaba en su organismo productor, que es la Jefatura de Policía de aquí de Rosario. Entonces, nosotros el año pasado, a partir de la obtención de un subsidio internacional, que es el subsidio Iberarchivo SADAI de la Secretaría de Estado Iberoamericano, a partir de que nosotros, bueno, insisto, conseguimos ese subsidio internacional, comenzamos a trabajar en la organización, la clasificación de esa documentación para trasladarla al espacio físico del Archivo General de la Provincia, en la sede de gobierno, en lo que era la ex jefatura de policía. Y bueno, justamente es un trabajo que estamos llevando a cabo de manera interdisciplinaria, con gente abocada a la conservación, con archivistas,
con pasantes de la carrera de historia, con pasantes también de la carrera de ciencia política para hacer toda la planificación operativa, porque al ser un archivo que tiene lo que nosotros tenemos para mudar entre alrededor de 900 y 1000 metros lineales de documentación, hace falta una planificación muy severa y certera de las series documentales que nosotros estamos trasladando y las distintas secciones, para también poder seguir, al mismo tiempo de que trasladamos la documentación, seguir teniendo abierta el servicio de consulta. Otra cosa que no dije y quizás pueda cerrar con esto, es la triple función social que tienen los archivos. Los archivos de cualquier tipo, pero los archivos institucionales, o sea, aquella documentación que responde a la definición de la archivística, de lo que significa un archivo, que yo comencé con esa definición al comienzo, tienen una triple función social. En primer lugar, son fuente para la historia y para todas las ciencias sociales. Esa documentación se convierte en fuente para la historia y para las ciencias sociales. En segundo lugar, es nada menos y nada más que la memoria institucional de la institución que ha creado esa documentación. Y en tercer lugar, esa documentación también es garante de derechos, porque justamente como es una documentación que, si bien yo estoy segura que ustedes están trabajando con la documentación histórica, pero el archivo de la institución cumple un ciclo vital, desde que la documentación nace en las distintas oficinas de gestión de la escuela hasta que finalmente se convierte en documentación histórica. Y entonces, cuando esa documentación surge en las oficinas de gestión y también en algunos momentos de finalización y de culminación del ciclo vital, cuando se transforma en documentación histórica, la documentación proveniente de un archivo siempre es garante de derechos para los ciudadanos y en este caso también para el colectivo de la comunidad educativa. Así que bueno, insisto que celebro que esa iniciativa se esté llevando a cabo y bueno, por mi parte estoy al servicio de lo que ustedes necesiten para poder gestionar de una manera más adecuada la recuperación documental. Y algo también que a mí me parece interesante resaltar es que justamente siempre los archivos en las instituciones han estado ocupando lugares marginales, ¿no? A mí me gusta decir no lugares. De hecho, los archivos suelen estar alojados, digo, como depósitos de la documentación, como locales de la documentación, en los altillos, en las mansardas, en los subsuelos, lugares poco propicios tanto para el trabajo del personal como para la conservación de la documentación. Y por otra parte también es algo que lamentablemente sigue estando vigente, no es el caso de ninguno de los que estamos formando parte de este panel, también los archivos han sido el lugar de castigo dentro de lo que es tanto las áreas, digamos, de trabajo de los empleados públicos, han sido el lugar específico de donde iba el personal castigado. Entonces, muchas veces, digamos, nunca es posible que una persona que está castigada y que se la envíe a ese lugar, que pueda hacer un trabajo, digamos, de recuperación documental, aunque quizás tenga la mejor voluntad, si ese espacio, insisto, si ese lugar de trabajo nace a partir de un castigo. Esta situación yo creo que en los últimos años está siendo parcialmente superada, porque insisto, en las instituciones estamos trabajando mucho personal que nos hemos formado y tenemos, bueno, todas las intencionalidades de hacer honor a esa formación. Pero digo, esto no es, no quita a que sea insisto, siempre un balance que nosotros tenemos que hacer de estos espacios, que hasta el día de hoy siguen siendo espacios marginales dentro de la administración. Entonces, a mí me parece que esta posibilidad del conversatorio, que estas iniciativas, lo que de alguna manera nos permiten es sacar el archivo de los márgenes, ¿no? De estos lugares de penumbras, de sombra, y de alguna manera poder darles luz a la documentación y también al trabajo
que se pueda hacer a partir de esos acervos o de estos acervos. Gracias, Gisela. La verdad que un placer escucharte, sobre todo con la idea de la triple función social, ¿no? Eso creo que nos acerca mucho más al desafío que tenemos. Y por otra parte también el pensar, me quedé con la última parte entre todo lo que dijiste que estuvo súper interesante, el tema del castigo, ¿no? De los empleados públicos en los archivos. Me parece que ahí hay algo para pensar, hay algo para charlar. Y también el tema de la especificidad, vos decías que tenías la doble titulación, ¿no? Esta cuestión de que los que manejen archivos sean idóneos y estén formados y tengan una perspectiva con respecto a la importancia de lo que se está trabajando y no trabajar con personas que vengan desde una cuestión de castigo o algo así es complejo, pero creo que un poco se ha evolucionado, un poco bastante ya se ha evolucionado con respecto al trato que tenemos las instituciones con respecto a los archivos, ¿no? ¿Querías decir algo, Gisela? No, respecto a lo de la doble titulación, yo quiero aclarar, yo me formé como profesora de historia, luego cursé en el Instituto 12 de La Plata porque en ese momento era una carrera que era semipresencial. Ahí no obtuve el título por una cuestión personal y después yo accedí a distintas becas internacionales y pude acceder a esa formación, digamos, fuera del país. A mí lo que me importa, insisto, es la posibilidad de que haya una formación, que eso también en el caso de Eduardo, de Belén, estén presentes, en cuanto sobre todo al tratamiento de los acervos. Y a lo que yo decía de la importancia de todo lo que tiene que ver con las tareas de identificación de la documentación. Y esto no va en contra del gremio de historiadores, del cual yo también soy parte, pero siempre quiero hacer esta aclaración de la necesidad de que los archivos sean tratados a partir de una visión archivística de los fondos. La visión histórica es fundamental para el contexto, pero la visión archivística del respeto de los fondos y del orden original y de las series es fundamental también para el trabajo de nosotros los historiadores, porque si nosotros hacemos una instrumentalización del archivo, si diferenciamos las series en función de nuestros intereses como investigadores, lo que estamos rompiendo es el principio de procedencia y de orden original, y eso va a hacer que en futuras investigaciones no puedan sacar provecho del ordenamiento original del archivo. Entonces, yo creo que a veces los historiadores con las mejores intencionalidades, justamente con la instrumentalización de los acervos, a veces traemos ciertas complicaciones que tienen que ver con eso, que a veces no se pueden recuperar luego la información o la documentación, también para dar cuenta de que la documentación de archivo también, insisto, es nada menos ni nada más que garante de derechos. Y eso es tan o más importante que la beta, digamos, histórica, porque al ser documentación que es única, irrepetible, seriada, cumple, digamos, tiene esta beta accesoria. Yo con esto no estoy quitando el valor a la documentación que albergan otros repositorios, los centros de documentación, los museos, para nada. Yo creo que los historiadores nos tenemos que servir, los historiadores nos tenemos que servir de todos los acervos que sean posibles y que nos puedan brindar documentación. Pero digo, en el caso de los archivos, y en este caso un archivo institucional, siempre para recuperar la información, lo que hay que tener en cuenta, insisto, es ciertas claves de lectura archivística de la documentación. Gracias, Gisela. Ahí, bueno, los comentarios, excelentes conceptos, y coincido plenamente con eso, una claridad, y quédate tranquila que queda claro que no vas contra los historiadores al gremio que también perteneces, yo también pertenezco, y existen vicios profesionales que a veces podrían entenderse que van a contrapelo de las nociones estas archivísticas, pero no, tienen que trabajarse conjuntamente. Así que, Belén. Bueno, ahora le doy la palabra a Belén Brediche, es del área de documentación del Museo de la Ciudad. Gisela, te agradezco muchísimo, seguramente cuando vengan las preguntas retomamos con vos. Belén es del área de documentación del museo. El área de documentación del museo es bastante amplia, tiene toda la colección objetual
lo cual ella va a detallar mucho mejor que yo, pero es bastante amplia, y la documentación se trabaja sobre este registro y sobre el ordenamiento, clasificando y estipulando órdenes de un carácter no tan archivístico como tomaba Gisela, sino de un carácter más museológico. Así que, Belén, bienvenida, muchísimas gracias por estar. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, me llamo Belén Breise, soy conservadora de museos y desde el 2014 estoy trabajando en el área de documentación del museo. Quería contarles un poco sobre las colecciones que conforman los archivos que tenemos en la institución y también contarles sobre algunos proyectos en los que participé de forma particular, o sea, fuera del museo, como conservadora de museos, haciendo la gestión y la conservación de colecciones en formato papel, que creo que es lo que puede servir más para poder hablar dentro de este conversatorio, mi experiencia en ese rubro, pero primero quiero dar a conocer un poco los archivos que tenemos en el museo. Y retomando un poco lo que mencionaba Gisela, ante la pregunta de qué es un archivo, porque lo cierto es que cuando uno tiene que encarar un trabajo siempre tiene que empezar a ver dónde está parado y desde dónde habla. Y en el concepto más amplio, sin tener todas las definiciones de Gisela, refiere a un conjunto ordenado de documentos. Un conjunto de documentos, información de toda especie, que tiene que organizarse de forma racional para poder servir de divulgación y de fuente de información. Hay varios conceptos de cuando uno va leyendo sobre archivos y lo cierto es que nosotros lo tomamos como un término genérico para poder contener a todas las colecciones que tenemos en el museo, que voy a hablar un poquito ahora. Les cuento un poco más. Bueno, todo archivo contiene, custodia, almacena estos documentos que sirven como testimonio del origen y del devenir de alguna institución determinada. Lo que tiene que hacer un archivo es preservar, poner al valor y difundir estos testimonios, la información de estos documentos, por la función social que tienen como instituciones. De esto hablaba Gisela y también hablaba Pedro la semana pasada, y también mencionó Javiera. Está muy claro que cuando uno empieza a trabajar de una manera más profesional, tiene que entender que todo lo que realiza y todas las medidas que va adoptando tienen que apuntar a ver, me vienen van entrando notificaciones, tienen que apuntar a poder difundir esa información. Ese es el fin social que tienen que tener estas instituciones. También, como mencionaba Pedro la semana pasada, una institución archivo es una institución dinámica y orgánica, que no solo tiene que ocuparse de los archivos y de los documentos en papel que fueron creados en el pasado y tienen que procesarse y prepararse para trabajar, sino que tienen que generarse hábitos y conductas y rutinas de trabajo y de mantenimiento que permitan que uno trabaje con los documentos que se están generando en la actualidad y que se van a generar a futuro, a manera de ir creando una identidad del trabajo de estos documentos en la institución. Un poquito más. Como decíamos, bueno, cuando uno archiva, lo que hace es reunir de forma ordenada y racional los documentos. Los organiza, los conserva y, como decíamos, porque sirven de fuente de información. En el caso de los archivos escolares, suele haber materiales que en realidad no varían tanto por el formato o el soporte, sino que básicamente y primariamente se trata de archivos en formato papel, lo cual indica todo un criterio de conservación preventiva que tiene que ponerse en funcionamiento. De eso también voy a hablar un poquito después, pero ahora quería, ponerse en funcionamiento para darle un tratamiento adecuado a estos documentos. El papel tiene características muy específicas que tiene que ser tratado de forma diferente a otros materiales en una institución de archivo. Y eso es importante tener en cuenta antes de empezar a manipularlos y antes de encarar cualquier proyecto de estabilización de los documentos y de conservación. Pero bueno, ahora quiero contarles un poco sobre los archivos del museo. Pauli, si podés ir compartiendo pantalla. Lo que le quería contar es que las colecciones que tenemos en el museo, nosotros las dividimos en 4 archivos y hablamos de documentos, de libros, de la colección objetual y de la colección de fotografías. Yo las entiendo como las 4 patas de una mesa, y estas 4 patas son necesarias para sostener la estructura que le da identidad al Museo de la Ciudad.
Eso para mí no es un detalle menor porque las 4, primero que están atravesadas por el trabajo de las chicas que trabajan en conservación, que son mis compañeras Anabela Gentile y Evangelina Larroguel, pero en realidad poder tener pautas que estén marcadas por la conservación en los 4 archivos es necesario. Si no, no hay una identidad que vaya acorde a lo que tiene que servir al museo, que es brindar una función y un servicio social. No sé si se están compartiendo las imágenes, porque no las veo, ustedes me avisan. Sí, Bel, se están compartiendo ya. Bárbaro. Lo que se ve ahí es un poco para que vean, es mostrarles un poco, estas son imágenes de algunos documentos, libros, fotografías y objetos que son parte de un proyecto que se manejó hasta hace unos años que se llamaba Colección en Línea, donde se iba a partir de una temática determinada combinando algunos de los materiales de cada uno de los archivos para poder hacer una puesta en común. Bueno, les sigo contando. Yo les sigo contando mientras ven gestionar, desarrollar, conservar, organizar, preservar y poner en valor el acervo del museo es lo que refleja la historia política, social y cultural de la ciudad y es uno de los fines que tiene este museo. Y dentro de la actual gestión, dentro de una lógica de museo abierto, también las colecciones tienen que empezar a servir en esta nueva conceptualización. Pero bueno, volvemos al tema de los archivos. Esta tarea se trata de una tarea metódica, organizada, que se tiene que realizar a conciencia y que tiene que ser llevada a cabo por profesionales idóneos. Ahí me sumo a lo que decía Gisela. Y de hecho ser metódico, ordenado, meticuloso, sistemático, obsesivo o bastante obsesivo, son cualidades necesarias para trabajar en la gestión de un archivo. Y quiero mencionar especialmente la labor que realizó hasta este año en el Archivo Documental Institucional del Museo, Cristina Calvi, que nos dejó un legado fundamental para poder organizar y trabajar en un archivo. Así que quería mencionarla porque es importante para nosotros que se conozca que hasta este año Cristina fue quien se hizo cargo del archivo institucional y documental del museo. Bueno, les sigo contando. El archivo documental histórico es integrado por colecciones privadas, como las del doctor Juan Álvarez, de Bertolé, organizaciones colectivas como la empresa constructora y compañía, y conserva documentos de carácter público que son procedentes de la municipalidad. La biblioteca está a cargo del bibliotecario Pablo González, tiene alrededor de 2.000 libros que están catalogados y abarca una amplia variedad temática de obras que se dedican especialmente a la ciudad en sus distintas perspectivas. Algunas de las publicaciones son de procedencia oficial y como pueden figurar las memorias de los intendentes, los digestos municipales, los censos municipales, y después hay publicaciones editoriales privadas. Luego tenemos el archivo fotográfico, del cual ya nos hablará Eduardo, pero funciona como un espacio de resguardo de la memoria visual de la ciudad, y su acervo está conformado por colecciones también públicas y privadas. La colección objetual, que es en la que me desempeño yo, está constituida por cerca de 10.000 piezas, 10.000 objetos, que dan cuenta del inicio, del desarrollo y del devenir de la ciudad. Es muy amplia, muy heterogénea, es muy variada, tanto en escalas a nivel de tamaño como en representatividad. Las colecciones tienen una lógica de que han sido recibidas a partir de donaciones de particulares y a partir de transferencias de otras instituciones, y básicamente, para decirlo de alguna manera, básicamente reflejan la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Como les mencionaba, la conservación es transversal a todos estos archivos. Y lo que tiene como objetivo es diseñar y desarrollar prácticas documentales y de investigación para registrar la naturaleza de cada objeto patrimonial. Ahora, para volver a hablar un poco de lo que es poder trabajar en un archivo, para que uno pueda gestionar tiene que poner en marcha ciertos métodos, ciertos recursos, y cuando hablamos de recursos hablamos no solamente de los recursos humanos y tecnológicos, sino también los presupuestarios,
porque suele pasar que muchos proyectos se empiezan a desarrollar, se empieza con la tarea de evaluación de lo que se está haciendo y el presupuesto empieza a escasear. Cuando pasa esto, todo lo que uno ha proyectado y programado, en etapas, en fases que deben ir complementándose una tras otra para poder conseguir los objetivos que se han puesto al principio del proyecto, digamos que uno empieza a frustrarse cuando trabaja profesionalmente con estos archivos. Y lo más grave, más allá de la frustración de cada uno, es que uno no termina brindando el servicio para el cual fue llamado a trabajar en un archivo. Quería mencionarles un poco, es muy difícil hablar de conservación y de conservación preventiva en poco tiempo. Así que lo que yo voy a hacer es darles algunas pautas generales de conservación preventiva que van a servir para poder trabajar en un archivo, y básicamente un archivo papel. Existen ciertas estrategias que se tienen que basar en este concepto de conservación preventiva y que abarcan desde la guarda de los documentos hasta la organización de las reservas o depósitos y el cuidado particular de cada uno de los documentos, pensando desde lo micro hasta lo más macro. Cuando uno habla de conservación preventiva también contempla el edificio que lo guarda. Uno habla del contenido y del continente. No es solamente prestarle atención a los documentos, sino también prestar atención a cuál es el hábitat donde va a ubicarse esos documentos y cuáles son las medidas mínimas que necesitan de conservación para poder prestar, digamos, para poder abordar directamente el trabajo. Muchas veces se encaran proyectos y se empiezan a tocar los documentos sin contemplar estas cuestiones antes. Y lo cierto es que los documentos, y más en formato papel, tienen un deterioro. El deterioro es irreversible y va avanzando. Lo que uno primero tiene que hacer es estabilizar los documentos. Muchas veces hacer cambios mínimos en el hábitat y en la guarda, si siguen siendo inadecuados, lo que hacen es adelantar ese deterioro. Muchas veces se dice que es mejor no tocarlo hasta que uno contemple ciertas otras hábitos o prácticas que pueda poner en común y en acción, porque la estabilidad de alguna manera está asegurada. Si bien el papel, o todo lo que sea en formato papel, tiene los días contados, como uno dice. Pero bueno, quiero seguir contando un poco para no alarmar sobre esto. Para mí, yo rescato la intención que tienen de encarar un proyecto de gestión y conservación, pero para eso es necesario empezar a adoptar ciertos cambios que generen un nuevo tratamiento de los documentos, de cada libro, cada expediente, cada nota, cada acta, cada folio y cada fotografía, que haya llegado hasta nuestros días y también que vayan a generarse ahora en más. Tiene que ver con eso que mencionaba Pedro de los archivos intermedios, los archivos históricos y los que están en generación continua. Abordar esta tarea incluye técnicas y metodologías que deben ser implementadas a partir de una rutina, y una rutina que tiene que ver con la conformación de estas nuevas medidas y también tiene que ver con el mantenimiento. Les quiero contar un poco. Tuve problemas para descargar unas fotografías, por lo cual no voy a poder compartir pantalla. Si la tecnología puede fallar, está fallando. Yo lo que voy a intentar, les quiero mostrar un poco, ustedes me dicen si no se ve. Yo trabajé en un proyecto que tiene que ver, ahí, a ver si lo puedo, ustedes me dicen, lo guardo. Si no se ve, no lo hacemos. De esto hablaba la semana pasada Javiera, y es el archivo del IRICE, que fue trabajado con medidas de conservación. Les quiero mostrar un poco porque yo trabajé en la biblioteca de esta institución, pero el modelo que había que seguir era este proyecto en el cual también, como se contó, trabajó Nicolás Charles. Les quiero mostrar un poco, díganme si no sale muy bien, hablo. Este es el estado, esto es como se encontraba la colección. Les quiero mostrar un poco, y estos son ya cuando se adoptaron las medidas de conservación. Estas medidas de conservación, bueno, acá ya nos vamos a otro lugar. Estas medidas de conservación tienen que ver con tener en cuenta el hábitat y tener en cuenta cada documento y el tratamiento. Poder elegir los contenedores que van a tener los documentos, poder elegir las mejores medidas de limpieza
las primeras limpiezas que se tienen que realizar sobre los papeles son por vía superficial, y tener ciertas medidas que tienen que ver con el continente y que tienen que ver con todo el espacio donde uno va a tratar los documentos, a almacenarlos, y en cualquier institución, con esto que decíamos de la función social, a poder funcionar como un espacio de consulta. Acá les quiero mostrar, es otro proyecto en el cual tuve que ir a hacer un relevamiento, pero al final por cuestiones presupuestarias no se pudo encarar, pero ciertamente muchos lugares tienen... ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Escucho. ¿No se ve? No se ve bueno, mucho. No se ¿no ve se mucho, ve Belén. bien? Se escucha, pero no Bueno. se ve bien, Belén. ¿No se ve? Bueno. No. Esperen, entonces. ¿Ahí tampoco? No. Es que la mayoría lo tenemos muy chiquito, si no compartís pantalla es como no se ve. Ok. Bueno, sigo contando yo. Dale. Esperen que vuelvo a... Ahí va. Cuando fui a trabajar a la biblioteca, fui con otra colega, Ludmila Lien, nos convocaron para que... Ay, Mariel, creo que se ve bien. Nos convocaron para que realicemos un proyecto de gestión y de conservación de los documentos. Ellos tenían publicaciones que tenían que ver con todo lo que se había publicado en el IRICE, que es uno de los institutos del CONICET acá en Rosario, y también publicaciones que había donado la gente u otras personas. Y una biblioteca que estaba manejada por un bibliotecario que hacía y que hace lo mejor posible en las condiciones que tenía. La idea era encarar en 2 años el tratamiento de estas dos colecciones, tanto la de publicaciones como la de libros. El presupuesto, mostrarlo por fin. Bueno, a ver, lo vuelvo a intentar. Y si no sé, ahí. Estas son las publicaciones. Ese es el espacio de la biblioteca. Así estaban los libros. Un cúmulo muy importante de libros, una colección muy importante, pero que merecía un tratamiento individual, particular, pormenorizado, para poder servir. O sea, es una colección muy importante que no estaba pudiendo prestarse al público porque era inabordable. Entonces se encaró en estos 2 años, primero el proyecto de las publicaciones y luego el proyecto de los libros. Acá lo que se ve, esta es las publicaciones, terminaron en estos contenedores, que son cajas construidas, confeccionadas en polipropileno, que es un material inerte. Cada publicación estuvo interfoliada entre papeles libres de ácido, y cuando uno menciona papeles libres de ácido tiene que ver con la posibilidad de que el contenedor con el cual uno interfolia, o interfoliar quiere decir poner entre dos cosas, no le aporte más acidez al papel, al documento que se tiene que resguardar. Fue todo interfoliado y colocado en estas contenedores, en estas cajas, con membrete. El membrete lo que permite es identificar cuando la colección ya está digitalizada para evitar la excesiva manipulación. Uno de los daños más comunes y los deterioros en formato de papel es la manipulación que uno realiza en el momento de la consulta. Cuando uno puede digitalizar esos documentos, lo que evitas es esa excesiva manipulación, la grasitud que uno tiene en las manos, que pase al papel si uno no usa guantes. En conservación uno sabe que tiene que, para manipular cualquier objeto, usar guantes. Pero bueno, esta colección había sido inventariada y registrada y cada caja tenía su membrete. Por lo cual, desde ese momento, el que quisiera consultar algo solamente tenía que ir a buscar una caja, tocar un papel, pero no era el papel de documento, y acceder a ese documento. Así quedó la colección de libros cuando empezamos a trabajar. Los libros, bueno, y acá se ve otro formato, o sea, es las cajas en un formato más cuadrangular, con interfoliadas entre cartulinas libres de ácido. Y estos son planeras del archivo del IRICE, que sirven para la conservación de los documentos que tienen que ser guardados en una posición horizontal. Bien, vuelvo. A ver, ahí va.
Dicho esto, la conservación preventiva debe entenderse como un conjunto de acciones que tienden a reducir y a controlar los posibles agentes de deterioro. Y se ocupa de él, tengo que ir cerrando, se ocupa del conjunto de disposiciones que deben tomarse para poder garantizar la permanencia de ese objeto, en este caso de esos documentos. Digo rápidamente, ¿qué función cumple la conservación preventiva? Busca adelantarse, como les decía, al deterioro, optimizando los recursos disponibles, optimizar los recursos, como decíamos, humanos, tecnológicos y presupuestarios. Y dentro de estas estrategias pueden mencionarse la manipulación, definir algunas normas de manipulación y embalaje, establecer algunos medios de protección mínimos, pero que garanticen la estabilidad de los documentos, hacer un seguimiento y un control de las condiciones de temperatura y humedad del ambiente, y colaborar incluso en la elaboración de planes de emergencia a la hora de poder poner en salvaguarda esas colecciones. Tengo más para hablar, pero sé que se me acorta el tiempo, así que... Ven, sí. No, cerrá, tenés unos minutos más si querés. ¿Te quedó bueno. algo ahí? Sí. Igual unos minutos, Bel. Ya voy. Quería mencionarles, bueno, era hablar mucho más de conservación preventiva, que tiene que ver con ciertas pautas y ciertas fases que hay que poner en ejecución, y son lineamientos que permitan establecer un orden metodológico. Pero me parecía que quería cerrar con esto, que me parecía que era lo más importante para la institución, para el colegio. Lo que más le va a servir a ustedes primero es poder realizar un diagnóstico y una evaluación tanto del hábitat como de la colección, antes de poder planificar cualquier proyecto de conservación. Y lo cierto es que esto ya fue realizado. Acá nuestro director, Nicolás, ya visitó la institución, ya realizó un diagnóstico del colegio, da cuenta del hábitat de la colección y da cuenta de dónde están ubicados los depósitos y cuáles pueden ser los posibles agentes de deterioro de estos depósitos, que incluyen el ingreso de polvo, aves, insectos y mucha luz natural, que en realidad es bastante común a muchos de estos espacios, y también fue analizado el estado de la colección, dando cuenta de los distintos formatos que conviven en este mismo espacio y que hay que poder empezar a tratar de forma diferente. Dicho esto, yo creo que esta es la materia prima con la cual tienen que empezar a trabajar. Como dijo Gisela, pueden contar conmigo para lo que sea necesario. Y me parece que lo más rico y lo más importante que tenemos que entender es que una vez que estas medidas puedan ser tomadas en cuenta y habiendo empezado con esta, que es una intención que nuclea a varias instituciones y a varios, digamos, estamentos, me parece que lo más importante y rico va a ser poder poner en valor el archivo que tiene este colegio, que es tan emblemático para la ciudad. Dicho esto, aprovecho el espacio y ahora vamos a seguir con mi colega y mi compañero, Eduardo Quintil. Belén, Eduardo, ¿estás por ahí? Porque me avisaban por cucaracha acá, ¿sí? Que Eduardo tenía un problema técnico, por eso también tenías unos minutos más. Puedo seguir yo. No, porque si Eduardo no está, los que estuvieron la charla pasada saben que con Raquel tuvimos un inconveniente técnico. Hoy con Eduardo, la verdad que si hay algo que marcó la pandemia es que la conectividad y esto no podemos hacer absolutamente nada, así que retomo un poquito lo que decía Belén y le doy la palabra a Alfredo, sobre todo para vincularnos con la idea de lo que originó, ¿no? Este proyecto, que tiene que ver con la recuperación. Ahora, ahí hay una pregunta de Sandra. Antes de avanzar con Alfredo, voy a ser ordenado. Lo que sí quería retomar, porque una de mis especificidades fue trabajar con archivos siempre desde una lógica más museológica. Entonces, todo esto que nombraba Belén, que son términos bastante duros, hoy dijimos que la charla era dura, pero que tenía como objetivo ordenarnos, que el desafío de lo que había que hacer es complejo por el volumen, ¿sí? Y también pensar en proyectos por etapas, pensar en el corto plazo y en el largo plazo, y que el objetivo es el mismo, es hacer accesibles estos documentos que hoy están guardados para la comunidad educativa, o el acceso está restringido solamente a los que tuvimos la posibilidad de ingresar y verlo,
para hacerlo accesible a la ciudadanía. Y de ahí se desprende, retomo lo que decía Gisela al principio, esa idea de vincular a los historiadores que seguramente puedan multiplicar lo que encuentren en ese archivo, pero antes tenemos que hacer este paso previo del ordenamiento, de tomar actitudes metódicas con respecto a la conservación, pensar en los contenedores, pensar en la lógica que va a tener este archivo y también tener en cuenta que seguramente tendremos que clasificar qué es lo que es importante para la institución, qué es lo que es importante para la historia de la ciudad. Esas clasificaciones seguramente la vamos a hacer y vamos a acompañar porque tanto Belén como Gisela ya se comprometió, aparte dijo que iba a estar ahí monitoreando y acompañándonos. No hay muchos especialistas en archivos en Rosario que tengan la especificidad de lo que nosotros estamos hablando. Y si parece duro es porque hay que transmitirlo así, porque requiere una metodología y un trabajo, retomo la palabra que decía Belén, que tiene que ver con lo obsesivo, ¿no? Somos un poco obsesivos, tanto los que trabajamos en archivos como los que custodiamos el patrimonio, pero que tiene que ver con asegurar la durabilidad en el tiempo de lo que se está guardando. En ese sentido, Sandra hace una pregunta y también veía que muchos de ustedes tomaban apuntes y eso quiere decir también el compromiso y las ganas que tiene este grupo del ex nacional de recuperar su historia y de recuperar la historia para la ciudad. Consulto, ¿qué documentos preservados en su labor archivística le han impactado más por su valor histórico, social e institucional? Para Gisela. Por otra parte, las pasantes de Historia y Ciencias Políticas que participaron en las tareas de conservación actuaron en el marco de un convenio con UNR. Gisela, para vos la pregunta. Bueno, empiezo por el final. En realidad, los y las pasantes, sí, realizaron una práctica preprofesional con la Escuela de Ciencias Políticas de la UNR y ahora son dos jóvenes que ahora además están contratados en el marco del proyecto. Y las pasantes de historia comenzaron el año pasado con un llamado a pasantías por medio de un convenio también con la Dirección de Pasantías de la UNR. Y por mi parte también yo estoy concursada en el archivo. Algo importante que posibilitó este proyecto es que en realidad yo soy la única personal concursada, pero la única personal de planta que tiene hasta el día de hoy el archivo, con un volumen documental de alrededor entre toda la documentación que tenemos, de 1.400 metros lineales. Esto que decíamos antes, ¿no? De la accesibilidad legal por un lado, pero la cuestión práctica. Si tenemos 4 fondos documentales, pero un volumen documental de más de 1.000 metros lineales, es muy difícil la accesibilidad si una sola persona está a cargo de la consulta, de las tareas administrativas, del ordenamiento de la documentación. Por eso me pareció importante aclarar esto, ¿no? De que la accesibilidad, más allá de, tiene que haber decisiones institucionales también que hagan posible que esta documentación esté plenamente al servicio de la comunidad y de los consultantes. Y respecto de lo que más me impresionó, bueno, yo trabajo en un archivo acá en Rosario, el Archivo General de la Provincia C de Rosario. La mayor parte de los fondos que conserva son fondos de documentación policial, así que ya es para hacer un conversatorio sobre eso, sobre esa temática en sí misma. Los archivos policiales son archivos que son donde muy celosos de esa documentación, son archivos son archivos secretos, donde solo tienen injerencia el propio personal policial o en algunos casos la justicia. Es un archivo que tiene muchísimas secciones. Una sección es moralidad pública, que en su momento la trabajó María Luisa Mújica, y bueno, y de hecho a partir de esa sección salieron distintas tesis de su autoría. Otra de las secciones es la sección de orden social, donde está toda la documentación relacionada con anarquistas y comunistas. Es una sección, a ver, a mí me impresiona el archivo en general. Yo la primera vez que estuve en el depósito de esta documentación me quedé literal 5 horas abriendo paquetes y no podía creer lo que encontraba, y hasta el día de hoy de alguna manera me sigue sorprendiendo. Pero por ejemplo en orden social
los prontuarios de militantes anarquistas aparecen con el sello de deportados. O sea, cuando se aplica la ley de residencia, los deportan. Y en los mismos prontuarios uno no solamente puede ver aquellos sujetos sociales que la policía identificaba en la sección orden social como potencialmente peligrosos por infringir el orden social, sino que además en cada uno de esos prontuarios aparece el sello de aquellas personas que se le aplicó la ley de residencia. Entonces, bueno, es solo para citar un ejemplo. Después, bueno, tenemos toda otra sección sobre la sección SPM, sección personalidad moral, que es de la mafia rosarina. Hay otra sección que es de cocheros y choferes, que nos permite analizar toda la serie de huelgas de principio de siglo, que han sido analizadas justamente por los historiadores, pero a partir de otra documentación, porque, insisto, esta documentación está accesible a la consulta pública desde hace unos muy pocos años. Yo ahora les voy a pasar el link por si quieren consultar esta documentación o si quieren acercarse al archivo. Bien. Gisela, retomo un poco lo que decía Gisela y ya le doy la palabra a Alfredo. Y les menciono, bueno, Eduardo Quintili es el jefe del archivo fotográfico, que ahora él está en Funes y evidentemente tiene un problema de conexión. Hablando de metodología y de ser obsesivo, el archivo fotográfico del Museo de la Ciudad conserva más de 80.000 imágenes, o sea que imagínense el nivel y el volumen de gestión que tiene ese archivo y las particularidades de todo lo que no hablamos, digo, porque conservar documentos no es lo mismo que conservar fotografías, entonces era otro capítulo muy interesante para ver, que seguramente tendremos otras oportunidades para retomar. Y mencionar una cuestión más vinculada a algo que tampoco vamos a hablar hoy, para que vean que quedan como capítulos abiertos, y que tiene que ver con la restauración. Belén nombraba que habíamos ido al archivo a hacer un diagnóstico, y en un momento me acompañaron las restauradoras del equipo del museo, tanto Anabela como Eva, y el desafío de la restauración, de la puesta a punto de esos documentos para la consulta, es otro capítulo aparte. Digo, conservación preventiva son medidas, como tal cual lo explicaba Belén, son medidas anteriores que no tienen que ver estrictamente con la puesta al servicio del visitante o del usuario de los documentos. Así que esa será otra etapa una vez que avancemos con el ordenamiento. Dicho esto, me gustaría hacer un cierre vinculado a lo que nosotros hablábamos, no tanto a lo que tiene que ver con la gestión de archivos, sino con las anécdotas, con las vivencias, con esa historia oral que es rica en las personas que han transitado y que quieren el ex Nacional 1 y que han transitado por sus aulas y que tienen mucho para contar. Alfredo Coniglio es promoción 59, tiene una vasta trayectoria Alfredo, que ahora él seguramente va a profundizar y va a contar, porque aparte de ser exalumno hizo un desarrollo vinculado a la UNR, a las estadísticas, tiene un currículum muy, muy vasto, y la verdad que es un placer que se acerque y que comente con nosotros esta oportunidad y este cierre que está vinculado con las anécdotas y con la sensibilidad que nos genera y que nos generó a lo largo de este ciclo de la historia del Nacional. Bienvenido, Alfredo. Está silenciado, Alfredo, solamente tenés que desactivar el micrófono, ahí activar el micrófono, ahí lo habías hecho. De vuelta. Ahí te escuchamos. Bueno. Bueno, si me escuchan bien, antes de empezar con el tema del colegio, estuve escuchando a las dos personas que hablaron anteriormente y realmente me encantó y estoy muy contento de haber escuchado esto. Y además me gustaría dar un par de inquietudes. Yo trabajé con un historiador de Loma de Zamora cuando di clase en la universidad y él quería hacer un índice de precio de la época del virreinato, y había sacado información y había hurgado con ciertos precios, pero como me llamó tarde, él no planificó qué datos había que tener del tema.
Y cuando Gisela hablaba de que esto tenía que ser interdisciplinario, aunque ustedes no lo crean, yo creo que es necesario algún estadístico. Me pasó también con la que fue directora del Museo Provincial en Santa Fe, no me acuerdo el nombre de ella, que me dio un par de cuadros de los impuestos indirectos, que era un poco el impuesto provincial actual de la ciudad de Rosario. Y si me hubiera avisado antes, podríamos haber cruzado datos de tipo de construcciones de Rosario, porque ella me dio una información que si yo hubiera empezado cuando ella empezó a recolectar los datos, podríamos haber analizado mejor. O sea, ¿cuál es lo que digo? Que a veces en el grupo interdisciplinario, un estadístico podría ser importante para ver cómo sacamos la parte cuantitativa, porque esa también es importante, como veo todo lo demás que me parece bárbaro. Y le digo, yo estoy haciendo algo, un trabajo que por la pandemia lo corté, es analizar unos rollos que tengo en código Morse, de telegramas llegada a Rosario después de la Segunda Guerra Mundial. Tengo varios rollos en papel, que era cómo se manejaba por el código Morse, y estoy tratando de traducirlo al castellano. Bueno, algún día hablaremos con vos, Nicolás, de ese tema. Bueno, no quiero ir más a este tema, pero esas fueron mis dos experiencias con gente, con historiadores. Y que la información cuantitativa era importante también. Bueno, vamos un poco a lo que me tocaba a mí, que era el nacional. Yo estuve en el colegio en una época bastante como bisagra, porque fueron una época cuando todavía estaba el gobierno de Perón y cuando se va el gobierno de Perón. O sea, yo ingresé al colegio en el 54. Primer año todavía íbamos de saco, corbata, pero pantalones cortos y medias 3/4. Recién en segundo, en tercero, mi papá me dejó ponerme los largos. Pero todavía íbamos, todavía había algunos alumnos que se ve que tenían hermanos que habían pasado por el colegio, todavía usaban un traje gris, con bolsillos plaqué, como decían, con el escudo en el bolsillo del Colegio Nacional. Eso se fue perdiendo. O sea, ya no se exigía el uniforme del colegio, pero sí teníamos que ir de saco y corbata. Incluso a la tarde, cuando íbamos a educación física, teníamos que ir de saco y corbata. Si no, no nos dejaban entrar. Primer año, yo creo que en otra de las charlas hablaron del tema del latín, y yo, cuando empecé en el 54, una división de primer año, de las 5 que eran, primero segunda nos tocó latín. Se hizo como una cosa para estudiar la posibilidad de poner de nuevo latín en el Colegio Nacional. Después me enteré que fue una cosa como para probar cómo era, porque yo tuve un profesor que se llamaba Macio Pinto, que era profesor de latín y de humanidades, y me contó que se empezó a probar con eso. El problema es que nosotros teníamos latín, la única división del primer año, y teníamos séptima hora, porque éramos los únicos que dábamos latín. Los demás se iban antes. Entonces no era muy interesante dar latín. Bueno, después, eso fue 54. En 55, cuando viene esta cosa que no sé si llamar revolución o qué, pero lo sacan a Perón en septiembre del 55, yo estaba en segundo año. Me acuerdo que me llevaba 2 materias y me salvé porque hubo exhibición con 5, porque se cerró el colegio por un tiempo, hasta que retomó, pues me salvé de 2 materias. Me acuerdo que una era biología, zoología, dábamos zoología en segundo año. En ese año también estábamos dando una materia que se llamaba Cultura Ciudadana, y la daba un profesor que se llamaba Navarro, que después, hace unos años lo encontré por el centro, caminando con un bastón. Y él nos daba esa cultura ciudadana. La primera parte era todas digamos, los diaguitas, todos los indios, digamos, de esa época. Y la segunda parte de ese libro que nos daban era toda la parte del segundo plan quinquenal de Perón. Ese profesor, que no era peronista, llegaba a la primera parte y decía, bueno, no está muy claro, vamos a repasar. O sea que
no llegábamos nunca a la segunda parte. Fue en esa época, todavía 54 y 55, que cada curso del Colegio Nacional tenía un delegado de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. Incluso fue un año en que nos hicieron ir a Salta y Logroño, porque teníamos que estar ahí porque iba a pasar Perón con el auto. Si no iba, nos ponían doble falta. Eso fue la época del 55. Y en el 56, un poco cambia, tuvimos otro problema, que fue la discusión de la laica y la libre, o sea, la enseñanza laica o la enseñanza libre. En ese momento de gobierno militar, el ministro de Educación de la Nación era un tal Deloro Maini, que era un abogado católico, que creo que él empezó la universidad católica, y yo el primer año, algo que me olvidé, dábamos religión. Entonces los alumnos que no eran católicos, se los llevaba a otro curso a dar moral. Iban los que no eran católicos y algunos que se avivaron y dijeron que no, que el padre le firmó que no querían dar religión, y se iban al otro curso. Yo creo ahora, viéndolo así a la distancia, me parecía que era un poco discriminatorio, porque nosotros mirábamos a los que no daban religión como que podían ser de otra religión, y no era tan así. Bueno, en el 56 viene el tema ese de la laica libre, y como yo había dado religión en el primer y segundo año, estaba de acuerdo en la enseñanza laica. O sea, que no había que dar religión de ningún tipo. En cambio, la enseñanza libre decía que sí se podía dar una religión. Y bueno, estuve en una toma del Colegio Nacional. Tomamos el colegio, y yo me acuerdo que aproveché esa vez como para ir a los archivos del colegio. Y encontré los libros de inscripción y encontré a tíos míos que habían ido al Colegio Nacional. Uno de ellos, un tío mío, Luciano Corbalán, que fue el juez en Rosario, cuando le tocó trabajar el tema de Chicho Grande y Chicho Chico, de la mafia, cuando habían raptado al de la yerbatera Martín. Bueno, él, otros tíos míos, encontré en los archivos. O sea, yo usé la toma para ir arriba de todo. Después en el primer piso hay una escalerita que va arriba de todo el archivo, y ahí encontré todos los alumnos que se inscribían, y encontré mis parientes anteriores. A ese lugar del archivo volví a ir cuando fui director de estadística en la Tecnológica, en la Rectoría de Buenos Aires, y la Tecnológica todavía funcionaba en el Colegio Nacional en ese momento, y la parte administrativa estaba en la Guardilla, ahí arriba. Y después volví a ir al archivo cuando trabajé en el IRICE, el Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de Educación, que empezó ahí en el Colegio Nacional de la Guardilla, que quedó esa guardilla muy linda porque le habían puesto toda una alfombra, y ahí estuvimos trabajando hasta que nos mudamos. Fue el primer instituto que se mudó a la ciudad universitaria, ya en 27 y Avenida Belgrano. Trabajé ahí hasta el 83, creo, en el IRICE. Hicimos todo un relevamiento de colegios primarios y secundarios, que no sé si todavía estarán los archivos ahí. Bueno, es un poco, es como que volví nuevamente al Colegio Nacional en varias ocasiones. Lo que me quedó contar es que en la toma esa de colegio, como yo vivía a 2 cuadras, vivía en 9 de julio 258, a 1 cuadra y media del colegio, al otro día de la mañana que habíamos dormido en el colegio, me salté por una ventana y me fui a desayunar a casa. Cuando volví, había entrado la policía y me había llevado a todo a la seccional primera. O sea que yo me salvé de ir preso en ese momento porque me fui a tomar el desayuno a mi casa. Bueno, eran esas cosas que pasaban en esa época. Tengo algo más que quería contar de la otra época, porque escuché en la primera reunión esta que el colegio viejo fue hasta 1933. Y que, perdón, en 1937, y en 2 años se hizo el edificio nuevo. Yo nací en el 41, el 3 de febrero
84, o sea que vivía ahí nomás. No conocí el colegio viejo por Necochea, pero vi la foto que mostraron en la primera charla, y tengo un pariente que se llama Raúl Gardelli, que hoy me enteré que tiene una calle en Rosario, paralela a Avenida Génova, más para el norte, 6 o 7 cuadras, hay una calle Raúl Gardelli. Y él cuenta en uno de sus libros, que fue director de redacción del diario La Capital y director del diario Tribuna, tiene un parentesco conmigo, contó que los alumnos del Colegio Nacional, por un tapial, compraban los sándwiches en un almacén que estaba en la esquina del 3 de febrero y Necochea. O sea, en esa época se ve que en el almacén y el colegio no había otras edificaciones. Entonces, por un tapial, los alumnos pasaban la plata y compraban el sándwich al almacenero. Resultó ser que después ese almacenero, que decían que era don Paco es el abuelo de mi señora. O sea que ahí relacioné lo que contó Raúl Gardelli en su libro. Es un libro que se llama Olti Templi, no sé, yo no me acuerdo mucho de italiano, aunque di en el colegio, pero son la recopilación de todas las notas que él escribió en el diario La Capital, las juntó en una publicación. Yo tengo ese libro, y ahí lo leí, lo de Raúl Gardelli. Incluso me estoy yendo un poco del tema, pero Raúl Gardelli, la mafia lo secuestró en el año 33, cuando tenía 17 años, y lo soltó en un pueblo acá cerca, pero lo secuestraron equivocadamente, porque él era muy amigo de un tío mío, que era hermano del que era juez en el tema de la mafia. Entonces le quisieron secuestrar a mi tío y lo secuestraron a Raúl Gardelli. Después lo soltaron en la comisaría de Pujato y le avisó que lo habían soltado. Tengo algo mucho más viejo, que es, yo tengo un centro de estudio con estudiantes de estadística que le pusimos Centro de Estudio Estadístico Gabriel Carrasco. Y justamente cuando los 150 años de Rosario estuvimos con Miguel de Marco, que juntó gente para que diga algo o que tenga información con los 150 años de Rosario, tuve una reunión con él y fui yo con todos los chicos que eran estudiantes de estadística a esa reunión, y había una lista que había que poner cómo nos llamábamos y de qué institución veníamos. Sin decirlo nada, todos nosotros pusimos que éramos de Gabriel Carrasco. Cuando entramos a la reunión con Miguel de Marco estaba con la lista y dice: ¿quiénes son los del Centro de Estudio Estadístico Gabriel Carrasco? Los chicos que habían venido conmigo me miraron, yo no miraba a ellos, no sabía, pensamos que Miguel le iba a echar de la reunión. Pero cuando le dijimos que éramos nosotros, le pareció bárbaro, porque él había escrito un libro sobre Gabriel Carrasco, y le parecía bárbaro que alguien siga pensando en Gabriel Carrasco como un estadístico. Del libro que escribió Miguel de Marco, saqué que Gabriel Carrasco fue profesor de física del Colegio Nacional, y hizo un trabajo sobre el planeta Venus. O sea que Gabriel Carrasco era abogado, pero creo que fue siempre estadístico. O sea, hizo cosas extraordinarias sobre estadística, y tiene escrito un anuario de Rosario donde empieza con su estadística hablando de cuántos peluqueros había, cuántos abogados, se hace una colección, y fueron las primeras estadísticas de Rosario, fueron hechas por Gabriel Carrasco. Y después hizo ese censo en 1887, que en el cuarto tomo de ese censo en 1887, que hay esos 4 tomos están en el Museo de la Ciudad, ahí en el cuarto tomo, yo tengo una fotocopia de eso, está la información del Colegio Nacional de sus primeros años, en donde les puedo dar como referencia que había 5 idiomas, se daba un idioma por año, se daba latín, italiano, francés, alemán e inglés. No sé qué sabrían de todo porque era un idioma por año, pero además tenía ya termino con esto, se daba una materia que era educación física, se llamaba educación física y práctica militar. Esa era. Y tengo la cantidad de materias que se daba por año, todo eso está en el tomo de educación del censo que
que hizo Gabriel Carrasco en la provincia de Santa Fe. Bueno, no tengo más nada para decir por ahora. Bueno, Alfredo, interesantísimo, viste la cantidad de comentarios que se generaron, incluso hasta... No lo vi. No, hay un montón de comentarios ahí en el chat y ya quieren hacer un archivo de historia oral. Todavía no abordamos el archivo en papel, pero ya vamos por el de historia oral también, así que nada, fue un placer escucharte, Alfredo, y ahí lo veo a Oscar Martino, que estuvo en la primer charla también recordando. Para cerrar, si les parece, Sandra, querés hacer el cierre vos, que seguramente yo de mi parte agradecerle a Yelén, a la directora del Distrito Centro, a Belén, a Gisela, a Eduardo, que me está mandando un montón de WhatsApp, que está muy enojado porque se le cayó internet, y a todo el equipo del Museo de la Ciudad y a ustedes que nos siguieron durante todo el ciclo. Simplemente es un principio de algo que parece que puede estar muy interesante para todos. Así que, Sandra, te dejo la palabra a vos. Bueno, ojalá que podamos realmente concretar este proyecto. Creo que muchos somos los que estamos interesados en que realmente se pueda devolver aquello que tiene que ver con nuestro nacional, que es una escuela viva, que continúa con el mismo impulso de formar ciudadanos y con el mismo apoyo de su comunidad. Bueno, la idea es justamente poder continuar con esta labor, pero que no únicamente sea una labor docente, sino que también podamos brindar un espacio que, bueno, no sé si es muy ambicioso pensar en un museo a futuro, pero sí por lo menos tener un lugar donde podamos mostrar esa historia a la ciudad. Por otra parte, quisiera volver a insistir con que todo esto se va a poder llevar adelante también si contamos con ciertos aportes también económicos, porque si bien vamos a tener impulso seguramente de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, pero también a veces si sumamos esfuerzos va a ser más factible que lo llevemos adelante y lo podamos implementar. Quería agradecer también a los miembros de la comisión directiva que están presentes, María Angélica Planes, está también Oscar Martino, Luciano Mémole, bueno, es larga la lista de los que estamos dentro de la comisión directiva, perdón, la comisión organizadora, tratando de dar impulso a toda esta acción. Oscar, ¿querrías decir algunas palabras? ¿Puedo ceder mi espacio breve? No es mi idea demorar. Me encantó lo que hicimos, estoy muy contento, me quedé muy enganchado con lo que contaba Alfredo y me da la pauta de que tenemos muchísimo para trabajar. Y cuando hablaba Alfredo y contaba estas anécdotas de los registros, digo, la pucha, nosotros tenemos un diario que es orgullo de la ciudad, más allá de que una vez se queja, el diario de la capital, que es un símbolo de Rosario. El Colegio Nacional también es un símbolo de la ciudad, pero hay que trabajar como estamos haciéndolo ahora para poder construir eso que se fue dejando de lado, uno todavía no sabe por qué. Y creo que ese es el compromiso. No me quiero extender mucho más, al contrario, estoy realmente pero muy contento y muy agradecido a la gente de la municipalidad, a Nicolás con el museo, a Yelén con el distrito y a toda la gente que está participando. Muchísimas gracias de corazón. Y agradecer también a nuestra supervisora, María Cristina Farioli, que también está sumada a esta reunión. Por último, no nos abandonen, o sea, continuemos que esto sea un inicio, los conversatorios, y que sea un inicio para que no nos abandonen y, bueno, realmente podamos llegar a los 150 años con una celebración que no va a ser únicamente de la primera escuela secundaria de la ciudad, sino de toda la ciudad. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Nos vemos.